En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy de la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Sección 5, Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Hipoacusia Neurosensorial por Ruido. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de la salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Doctor, no vemos su cámara, ni lo escuchamos. Ya. Un software estaba haciendo ahí como cruce, pero ya. Listo. Muy bien, buenos días para todos. Oscar, ¿cómo estás? Ingeniero, ¿cómo estás? Y a toda la comunidad que nos acompaña hoy de investigación de enfermedad laboral. Como les decía Oscar, hoy hablaremos sobre el sistema de vigilancia epidemiológica de hipoacusia neurosensorial por ruido. Esta temática es supremamente interesante en la medida en que vamos a comenzar a trabajar sobre un tema que es el tema de nuestra quinta sesión y que tiene que ver con uno de los riesgos físicos más importantes en Colombia y que hasta hace unos pocos años era el más frecuente. Pero para comenzar siempre, si quieres hagamos nuestro primer sondeo del día, Oscar, si eres tan amable. Gracias, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Ruido es: A, todo sonido indeseado; B, sonidos con frecuencia de 40 decibeles; C, sonidos en frecuencias conversacionales; D, ninguna de las anteriores; E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestro evento. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, todo sonido indeseado, 29%. B, sonidos con frecuencia de 40 decibeles, 6%. C, sonidos en frecuencias conversacionales, 4%. D, ninguna de las anteriores, 4%. E, todas las anteriores, 57%.
Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las herramientas para medir el ruido son A, sonometría, B, análisis de frecuencia, C, disimetría, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sonometría, 37%. B, análisis de frecuencia, 8%. C, dosimetría, 6%. D, ninguna de las anteriores, 6%. E, todas las anteriores, 43%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Las patologías producidas por ruido continuo son A, hipoacusia neurosensorial por ruido, B, luxación de huesecillos, C, ruptura de tímpano, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat en el transcurso de nuestro taller. Estos son los resultados de nuestra última pregunta del sondeo inicial. A, hipoacusia neurosensorial por ruido, 36%. B, luxación de huesecillos, 1%. C, ruptura de tímpano, 6%. D, ninguna de las anteriores, 1%. E, todas las anteriores, 55%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Cristian. Bueno, Oscar, muy bien. Entonces, para iniciar hoy vamos a hablar de una persona que es supremamente importante y he dejado aquí la guía de quién es ella y cómo vivió de 1880 a 1968. Se llama Helen Keller. Ella fue una gran escritora y activista en Estados Unidos de las personas en situación de discapacidad. Por una enfermedad que tuvo muy pequeña, quedó ciega y sorda a los 2 años de edad. Sin embargo, ella fue una gran impulsora de los derechos de las personas con discapacidad. Y como persona con sordera o con hipoacusia, estaba muy autorizada para hablar justo de este tema. Y lo que decía Helen Keller era que lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros. Y fíjense cómo se enfoca efectivamente sobre aquello que es cómo se pierde la audición y cómo las personas que pierden la audición, digamos que pueden entender lo que fue escuchar. Pero si usted entiende lo que es escuchar y pierde la audición, tal vez pierda, y no con toda esa positividad que lo dice Helen Keller, algo que sí ama profundamente, que es escuchar a sus seres queridos, a las personas en el trabajo y a su alrededor. Realmente esto desconecta de una forma muy compleja, por eso el tema de hoy de la hipoacusia se vuelve súper importante para cuando nosotros tengamos que proteger a nuestros trabajadores de este tipo de riesgo, que es bastante frecuente. Vamos a revisar como objetivo general todos los conceptos de hipoacusia generada por ruido y cómo se genera el sistema de vigilancia epidemiológica, que los dos están muy atados. Vamos a hablar de qué es ruido, cuáles son sus características de manera rápida y luego vamos a mirar la fisiología de la fisiopatología de la audición, dónde se genera el daño y cómo se genera, porque no siempre se genera por el ruido continuo, también el ruido de impacto puede generarlo, pero es otro tipo de hipoacusia. Cómo se evalúa ambientalmente y cómo la guía de atención integral en salud ocupacional nos va indicando los hitos. Y todos estos hitos acomodamos la vigilancia epidemiológica. Entonces es importante conocer lo general porque lo general nos lleva a tener los puntos. Muy bien. ¿Qué es ruido? Ruido es todo sonido indeseado que produce molestia. Recuerden que si yo tengo un sonido de 40 decibeles, eso sería como tener más o menos la escritura o más bien el ruido que ustedes sienten en su casa. Eso es más o menos 40 decibeles, no es un sonido muy alto. Y las frecuencias conversacionales son aquellas en las que hablamos. Entonces realmente ahí el ruido no es precisamente eso, es solo el sonido indeseado. Por eso para algunas personas el ruido puede ser, por ejemplo, la música
rock o la música electrónica o la música clásica porque es algo que no lo desea y que le molesta. Entonces hay un concepto subjetivo. El concepto que sí es objetivo es el que tiene que ver con el ruido continuo. El ruido continuo es el que produce, por ejemplo, un motor de manera continua que no tiene variaciones muy altas, más de 5 decibeles de diferencia. El fluctuante es que sí tiene algunas variaciones mayores a 5 decibeles y el ruido de impulso o de impacto es aquel que se repite con momentos en que golpea y luego desaparece la presión sonora y vuelve y golpea. Entonces, es un sonido que se produce, puede ser de manera periódica o no, en intervalos regulares o no, y que genera un levantamiento de la presión sonora. Y recuerden que el sonido es presión sonora. Muy bien. El ruido tiene un gran problema y es que para cuando la persona se da cuenta que está sorda, lo detecta más bien a través de lo que las personas le dicen. Entonces, estás levantando mucho el volumen del televisor, tienes esa música toda, y uno dice, pero si apenas la alcanzo a escuchar. Ya ahí se está perdiendo la audición. Por eso Kino nos lo ilustra aquí perfecto, diciendo cómo en la medida en que va aumentando el sonido, yo estoy compensando para poder escuchar. Por eso la oreja del personaje tan amplia. Muy bien. El sonido es una perturbación mecánica de tipo ondulatorio que se transmite a través de un medio elástico. Eso puede ser el aire, por eso hablamos de gaseoso, el líquido, es decir, a través del agua también se transmite, y a través de sólidos. Recuerden que existen unas unidades de medida. La amplitud, que ustedes la ven allí, que es la altura que tiene entre una onda y otra. La intensidad, que es la presión, que es la fuerza que tienen decibeles, y la longitud de onda, que es lo que va entre un pico y otro, o sea, cuando se completa el ciclo completo. Y obviamente también está la frecuencia, el número de veces que se repite en un segundo la onda del que estamos analizando, la velocidad, aquella velocidad en metros por segundo a la cual se propaga. Pero importante, para efectos de audición y del sistema de vigilancia epidemiológica, nosotros medimos los decibeles A, que se asemeja a cómo los humanos oímos el ruido. ¿Y por qué decibeles? Porque decibeles es de intensidad. El resto, claro que lo tomamos en cuenta, pero no es con lo que lo medimos. Lo medimos en decibeles y con la frecuencia. Por eso hablamos de frecuencias conversacionales. De 500 a 4000 más o menos hertz es la frecuencia conversacional. En esas frecuencias es que hablamos. Bueno, entonces estas frecuencias, obviamente que si se pierden, pues la persona va a tener problemas de comunicación porque son las frecuencias en las que conversa. Eso no quiere decir que por eso sean ruidosas, tienen que estar por encima de ese ruido molesto del cual estábamos hablando. Muy bien. ¿Cómo funciona el oído? Ahí ven a una persona cantando. El ruido lo capta el oído externo y el oído externo tiene una función súper importante en la captación, en hacer llegar las ondas al oído. De ahí pasan por el conducto auditivo externo, llegan al tímpano y si ustedes recuerdan su fisiología y si no estudiaron áreas de medicina, por lo menos en su bachillerato, yo sé que lo hablaron, aparece el martillo, el yunque y el estribo. ¿Por qué? Porque tienen una forma muy parecida a un martillo, a un yunque y a un estribo, que son los huesecillos. Entonces, viene por vía aérea a través del conducto, golpea el tímpano y se transmite mecánicamente, porque el tímpano es como el diapasón o como un tambor, y este se mueve y no solamente transmite aéreamente, que continúa aéreamente, pero también lo hace de manera mecánica. Se transmiten las vibraciones. El estribo comienza a empujar en el caracol y eso genera, recuerden que es un medio es un medio gelatinoso más que acuoso, y comienza a hacer que las ondas se propaguen por el caracol. Y ustedes ven que eso tiene forma de caracol, por eso es que nosotros hablamos del caracol en la parte auditiva. Allí están las fibras nerviosas a lo largo de todo este caracol y ese lo lleva hacia el cerebro. Recuerden que además de eso, de oír, con el oído también hacemos equilibrio. Entonces, esas semicírculos, ahorita los voy a mostrar un poquito más en detalle, nos permiten generar el equilibrio y cómo podemos mantenernos equilibrados con otros dos elementos que tenemos en nuestro cuerpo, que son los ojos y el poder sentir si estamos de pie, sentados o acostados, que se llama propiocepción. Entonces recuerden que el pabellón auditivo funciona como una antena. El conducto auditivo lleva
hasta la parte mecánica, que son los huesecillos. Y recuerden que ahí tenemos, si ven un cinturón de seguridad, ahí tenemos un reflejo que nos protege el oído, que se llama reflejo estapedial, por eso se representa con un cinturón de seguridad. La trompa de Eustaquio, que como lo muestra ahí, es un ventilador, es decir, comunica con la garganta y permite ventilar el oído medio y nivelar presiones. Y luego sigue la cóclea o el caracol, que tiene esta forma particular de los caracoles en forma elíptica. Y después muestran como un cable porque es el nervio auditivo, el estatoacústico, el que funciona como un cable de red que lleva al cerebro, que es el computador, que es el que decodifica que estamos viendo allí. Entonces, estamos en el oído externo hasta el tímpano, oído medio, todas las estructuras que están contenidas entre el tímpano y el caracol, y el oído interno que arranca desde el estribo en adelante y que es toda la parte que va a captar neurológicamente el proceso y que nos lleva al octavo par, que ya es cerebro como tal. Muy bien. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Recuerden una cosa, existe el conducto auditivo externo y el conducto auditivo externo tiene la posibilidad de que si yo pierdo el conducto auditivo externo, pierdo más o menos entre 20 y 30 decibeles de audición. Entonces, es supremamente importante. Entonces, el hecho de que la oreja tenga esa forma es para poder captar el sonido y llevarlo hacia el conducto auditivo externo. Cuando una persona no tiene conducto auditivo externo porque nació sin él, pues no va a tener la posibilidad de transmitirlo vía aérea. Solamente nos queda la vía ósea que existe. Pero recuerden que también puede verse inhabilitado el conducto auditivo externo, por ejemplo, por la presencia de un taco de cerumen. O sea, cera ahí se impacta y no puede pasar. Como una gran propaganda les digo que no se pongan, por ejemplo, a limpiarse el oído con copitos de cualquier marca, porque esto lo que hacen es funcionar como la estopa en una escopeta. Aprisiona la parte de cerumen y lo que hace es acumularla, esta se deshidrata y después no escuchan absolutamente nada. Y la forma de sacarlo no es con ganchos, no es con ningún tipo de estos elementos que se meten en las orejas. Hay que masticar e ir obviamente al médico y allí hacemos unos lavados que no se pueden hacer en otro lado. Es más, ni siquiera ya uno deja que eso lo haga el otorrino porque el chorro de agua puede perfectamente romper el tímpano. Y obviamente uno hidrata primero con una solución de glicerina, 3 gotas al día, 3 veces por día, y eso digamos que hace que el tapón de cerumen se quite. Y ahí uno quita a veces una sordera. El paciente tiene sus propios tapones auditivos hechos de su propio cerumen. Entonces recuerden, cuando se afecta ese oído externo, la caída puede ser entre 30 a 40 decibeles inclusive. Por eso es que los tapones auditivos proporcionan esa disminución de 30 a 40 decibeles, porque es lo que es capaz de conducirlo, ¿no es cierto? Entonces la oreja es, digamos, muy importante dentro de la audición. Muy bien. El oído medio, entonces recuerden, del tímpano en adelante, allí está mostrado un poquito diferente a como lo tenía en la imagen anterior y mostramos el martillo, el yunque que recibe el martillo y el estribo que se comunica con el oído interno. Allí en el intermedio hay aire y este se comunica con la trompa de Eustaquio, no de Falopio, porque este es en otro lado, es un poquito más abajo, la trompa de Eustaquio que comunica con la garganta y permite que nosotros equilibremos el sonido. Por eso cuando tenemos gripe, por ejemplo, y vamos a bucear, no deberíamos hacerlo porque no tenemos cómo hacer que la presión que aumenta o baja dentro de ese aire que tenemos en el oído medio aumente o disminuya y no tenemos cómo permitir que salga. Y eso es súper importante dentro de la mecánica del oído. Entonces, por eso que ustedes dicen cuando bajan de una ciudad alta a una ciudad baja, están aumentando la presión atmosférica y comienza a comprimirse el aire que tienen allí adentro y sienten el oído tapado. Claro, lo que están haciendo es acercar el tímpano y jalar la cadena de huesecillos. Entonces, allí se siente esa sordera porque estamos inmovilizando esta parte tan importante. Muy bien. ¿Cómo funciona el tema? Muy sencillo. El tímpano se mueve. Ustedes ven, hice esta imagen que me parece que es muy interesante porque muestra bien la biomecánica. Entonces recuerden, el tímpano es una membrana que se mueve en la medida en que llegue el sonido. El martillo se mueve con ella y se conecta con el yunque y con el estribo y hacen una función de empujar en la medida en que se genere el sonido sobre el oído interno. El oído interno tiene un fluido y esa ventana oval que es donde se conecta el estribo
da la vuelta a través de todo el caracol y vuelve a salir, pues tiene una rampa superior y una rampa inferior, y cuando sale por la rampa inferior, sale, digamos, esa vibración por la ventana redonda y sale al aire. Fíjense cómo está la trompa de Eustaquio que comunica con la garganta porque nos permite generar ese equilibrio de presiones entre el externo y el externo, que es importante, el externo del cuerpo y el interior del cuerpo, que sería el oído. ¿Qué es importante aquí? Cuando llega un sonido, y ustedes ven las flechas ahí, que tiene una intensidad muy alta, nuestra cadena de huesecillos nos protege. ¿Se acuerdan que les mostré el cinturón de seguridad? Entonces, ¿qué hace este reflejo estapedial? Así se llama. Estapedial. Coge y jala el martillo, jala además de eso el punto de apoyo entre el yunque y el estribo, los jala y bloquea el paso de ruido, protegiendo el oído interno. Eso se llama reflejo estapedial y funciona muy bien. ¿Qué pasa? Hay ruidos que son demasiado fuertes y demasiado, digamos, generadores de daño, y si el reflejo no se alcanza a activar, se daña. Pero este es un reflejo que protege nuestro oído interno a través del sacrificio del oído medio, por decirlo de alguna manera. Entonces recuerden que allí hay una atenuación también por contracción de estos músculos, del músculo que va al estribo y del músculo que es el tensor del tímpano, y jala el martillo y el tímpano bloqueando el sonido. Eso permite que nos podemos adaptar a diferentes ruidos, proteger el caracol contra ruidos excesivos y además generar que cuando la persona hable mande señales colaterales a los músculos para disminuir la sensibilidad auditiva también, porque cuando él está hablando y está escuchando, ese reflejo es el que también nos ayuda a que se atenúe un poco lo que estamos escuchando. Súper importante. Entonces miren el caracol, allí ven el estribo que se comunica con la ventana oval, y oval significa que no es redonda, sino que es más larga que ancha, y por eso se llama ventana oval, es un tema sencillo. Muy bien. Como les decía, dentro del caracol, si ven que es como una cóclea, por eso se parece a un caracol, él tiene una fase circular en forma de elipse, pero él entra por un lado y se devuelve exactamente por debajo. De eso les voy a mostrar una imagen acá. Se llama el caracol o cóclea, y cuando hacemos un corte a través de él, vamos a ver la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Y entonces, ¿qué estamos viendo allí? Básicamente que este es un tubo enrollado que da la vuelta completa porque en la punta está cerrado. Entonces, llega hasta la punta y se devuelve. Por eso es que lo muestran como de forma circular. Supremamente importante porque aquí está el órgano de Corti, que es el que permite escuchar, que es el que es como el sensor eléctrico de nuestro oído. Entonces, el caracol es el que convierte una señal mecánica en una señal eléctrica. Entonces, recuerden, oído externo y conducto auditivo externo, conducción aérea. Conducción mecánica del tímpano hasta el estribo. Y esta es mecánica, y allí a punta de empujar hace que se mueva este líquido que está allí. Pero lo importante es que en esta rampa existe esto que se llama el órgano de Corti. Tiene dos tipos de células, unas gorditas y unas alargaditas. Esas células son las que van a captar el sonido. ¿Y cómo lo captan? Y lo convierten en un potencial eléctrico, es decir, comienzan a conectarlo de manera eléctrica con el cerebro. Entonces tenemos estas células que les digo, la gordita y la delgadita, el gordo y el flaco. Ellas nos van a permitir, a través de la parte superior, que es esta lengüeta que está sobre ellas mueven, miren mis dedos aquí en la imagen, cuando pasa, ellas mueven las cilias, y al mover las cilias, al moverse la rampa, esto genera potenciales eléctricos, hace un cambio también bioquímico y comienzan a transmitir hacia el cerebro. Entonces, ellas son las que permiten, miren cómo tienen aquí un borde dentadito, como unos filitos, ese es el que se conecta con la rampa del órgano de Corti. Muy bien. Importantísimo, nosotros a través de ese caracol no escuchamos exactamente igual. Miren cómo está la base y el ápex, o sea, la base del caracol y la punta del caracol. Entonces, en la medida en que vamos pasando a través del caracol, nosotros vamos escuchando en la primera parte altas frecuencias y en la segunda parte bajas frecuencias, que es como lo está mostrando esta imagen que tenemos allí. Y la membrana obviamente es más pequeña o más gruesa en la medida en que se va profundizando dentro del caracol. Entonces, es más rígida y menos rígida. Por eso puede escuchar altas frecuencias y bajas frecuencias en la medida en que se va viendo el caracol. El caracol, como les dije, tiene esto que es la cóclea, chan, 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 y donde tenemos esa forma de escuchar. ¿Qué es importante también? Que tenemos el sistema vestibular. Ustedes han visto los niveles que se tienen, por ejemplo, para cuadrar un escritorio o una superficie que yo voy a colocar y que tienen como una agüita verde y una burbuja al centro.
Bueno, hagan de cuenta que nosotros tenemos en nuestro cerebro algo parecido en los canales semicirculares. Uno va de adelante para atrás, otro va transversal y uno va de lado a lado, como si fuera de oreja a oreja. Eso me permite con los dos oídos tener 6 sensores, 2 en cada sentido. Entonces, si yo echo la cabeza para frente o para el lado o me pongo de cabeza, mis conductos semicirculares a través de algo muy parecido a la audición, pero con estas células tipo 1 y tipo 2, con los pelitos, en la medida en que se va moviendo, ellos captan cuál conducto semicircular se está moviendo y en qué velocidad y cómo se mueve. Y entonces ellos pueden decir, estamos de pie, estamos sentados, estamos acostados, o nos enloquecimos cuando nos da vértigo, porque allí es donde va a dar el vértigo. Muy bien. Entonces, una vez hemos entendido cómo funciona el cerebro y cómo funciona el oído, porque una vez esto pasa el cerebro lo decodifica como un computador. Y hay una cosa bien interesante, dependiendo de dónde sea la hipoacusia, va a ser dependiendo del tipo de ruido. De manera tal que si yo tengo, por ejemplo, una hipoacusia conductiva, yo le estaré hablando de la parte de la oreja y del conducto auditivo, el tímpano y los huesecillos, porque conducen, por eso se llama conductiva, y se daña cuando tenemos un ruido de impacto tan grande que es capaz de romper esa forma de conducción aeromecánica, ¿de acuerdo? Entonces rompe el tímpano, luxa los huesecillos, porque ellos se pueden luxar, es decir, se pueden salir de su sitio. Eso, o inclusive romper hasta el conducto oval o otras zonas. Ahí eso es hipoacusia conductiva. La hipoacusia neurosensorial es en la cóclea, porque como les expliqué, ahí es donde está generándose esas vellosidades de las células alargadas y que son ovoides y redonditas y que convierten ese movimiento en una señal eléctrica que llega al cerebro. Entonces, es allí donde se produce la hipoacusia neurosensorial. ¿Cuándo se produce hipoacusia neurosensorial? Con el ruido continuo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender para nosotros que una cosa es la hipoacusia conductiva que se produce por ruido de impulso y la hipoacusia neurosensorial que se produce por ruido continuo. Muy importante, supremamente importante. ¿Alguien ha oído de un gran músico que era sordo? ¿No es cierto? Este músico sordo era un problema en los huesecillos que también se pueden generar, digamos, unas artrosis y se pueden dañar, por decirlo de una manera, digamos que muy contertulia. Entonces, este tenía más, por la descripción que se hace en la historia, que tenía más un problema de huesecillos, un daño en la cadena osicular. Muy bien. Ahora bien, hablamos de los dos tipos de ruido y existen unas herramientas para medición. ¿Cómo debemos medir el sonido? Entonces, entonces dijimos, primero fisiopatología, ahora vamos a mirar dentro del sistema de vigilancia epidemiológica. Yo tengo que tener 3 tipos de evaluación del ambiente. La sonometría, que es como yo mido, y hay muchas formas, hasta con el teléfono se puede medir el ruido, pero recuerden que solamente con equipos de este tipo industrial debemos utilizarlo. Entonces, el que está a la derecha cogido en la mano, ese es un sonómetro. Si yo analizo la frecuencia, es decir, analizo en 500, en 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, yo estoy midiendo la frecuencia, entonces eso se llama bandas de octava. Esas bandas de octava, que son las frecuencias, yo las puedo analizar también con este aparato. Entonces, eso es ambiental. Pero si yo lo que estoy pensando es que la persona tiene una lesión por el ruido, utilizo la dosimetría, porque ya no estoy midiendo el ambiente, sino estoy midiendo cuánto un individuo está recibiendo dentro de ese sistema de vigilancia epidemiológica. Esos son los que tienen el chalequito verde. Se les deja muy cerca a la zona del oído para poder. Entonces, la sonometría me permite captar ambientalmente en una zona el ruido. Y obviamente depende de qué tan lejos o qué tan cerca me haga de la fuente, voy a poder captarlo. Pero el dosímetro me lo capta en el individuo, porque el individuo camina, se aleja, se acerca, va a una zona, sale de otra. Entonces, el dosímetro me permite evaluar a la persona como tal. Debo tener los dos en el sistema de vigilancia epidemiológica. Por otro lado, recuerden que la sonometría tiene 2 tipos de ponderaciones, la A y la C. La A se utiliza en medición humana, la C para equipos de ingeniería y todo esto porque son diferentes y tienen que ver más con lo ambiental. Entonces recuerden que la medición del nivel de presión sonora es la que nosotros, ambiental sonora, es la que nosotros podemos mirar. Ahí es que la medida cuadrática, no le pongan mucha atención a eso, a no ser que se vayan a dedicar ustedes a hacer higiene industrial y obviamente a mucha más profundidad con estos temas.
pero con esto es suficiente. Entonces, cuando yo tengo la medición ambiental, yo hago un análisis de frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a buscar las bandas de octava. ¿Cuáles son las bandas de octava? Ya se las mencionaba. 63, 62,5 específicamente, de 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 8000. Esas son las que yo mido en ambiente. Alguien me podría estar diciendo, falta la de 3000. Eso es en audiometría, es otra cosa. Estos aparatos lo que me van a decir es cuál es la intensidad en decibeles del ruido. Miren cómo están las barritas azules y en qué frecuencias. Entonces, por eso abajo aparece 31, 63, 125, 250. Esa es la frecuencia. Y en las abscisas, eso es en las ordenadas, en las abscisas, decibeles, que es la intensidad. Recuerden que es la fuerza. Yo también puedo trabajar en tercios de octava. Los tercios de octava son un poquito más detallados, 63, 80, 100. Pero trabajamos mejor en bandas de octava. Y recuerden una cosa, las bandas de octava son iguales que los teclados de un piano. Recuerden que el piano suena en una frecuencia, ta, 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 ta. Entonces pueden tocar do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si yo cambio de frecuencia, suena do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si lo toco un poquito más allá, do, re, mi, fa, sol, la, puedo hacer una frecuencia más alta o más baja. Por eso el oído, recuerden que hablábamos también de una frecuencia alta y una frecuencia baja, porque está captando sonido en estas diferentes frecuencias. Muy bien. El caracol, bonito sonido, se distribuye tonotópicamente, es decir, por los tonos, de manera tal que en la entrada, que es donde está 20.000, capta 20.000 hercios, mientras que cuando da la vuelta completa y llega a la punta del caracol, es donde está captando las frecuencias bajas, es decir, 200 decibeles, 400 decibeles y más abajo. Recuerden que además de eso, nosotros más allá de 20.000 no captamos y muy bajo tampoco captamos. Es nuestro oído que no tiene esa capacidad. Entonces, cuando entran las diferentes frecuencias del ruido, van dañando diferentes zonas del caracol, porque tiene una distribución tonotópica. La dosimetría, y no se fijen en la frecuencia del logaritmo A, tranquilos, relajados. Eso no es lo que vamos a ver. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Recuerden que la dosimetría me permite mirar cuánto un individuo específico está recibiendo. Por eso se llama dosis de ruido está. Muy bien. Recuerden que además de eso tenemos unos límites permisibles. Antes teníamos la resolución 1792 del 90 que hablaba de unos límites que estaban desde 85 decibeles, igual que ahora. Solamente la diferencia con la Gatizo que adoptó la última de ACGIH es que para cada disminución, para cada aumento de 5 decibeles, disminuía a la mitad la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo paso de 85 decibeles a 90, la exposición posible baja de 8 horas a 4. Si aumento 5 decibeles más de 90 a 95, baja la mitad, 2 horas. Si subo a 100, 1 hora. Pero ahora utilizamos esa es una diferencial de 5. Hoy en día utilizamos de 3. Por eso es 85 para 8 horas. Subo 3 decibeles a 88, 4 horas. Subo 3 decibeles a 91, 2 horas. Subo 3 decibeles a 94 decibeles, 1 hora. Y así cada vez que yo aumento 3 decibeles, rebajo la mitad el tiempo posible de exposición a esa intensidad en decibeles. Así es como lo manejamos hoy en día. ¿Y eso por qué lo tenemos que tener en cuenta en el sistema de vigilancia? Porque me va a avisar cuándo el ambiente está haciendo o está por encima de lo permitido. Entonces, recuerden que cuando hablamos en ocasiones anteriores de los sistemas de vigilancia epidemiológica, fijamos 2 puntos, el individuo y el ambiente. Este es el ambiente. Muy bien. Pero si estamos en intensidad en términos de impacto, entonces hablamos del número de impactos y decibeles. Nosotros en general no podemos o no deberíamos exceder un sonido de 140 decibeles y podemos aguantar allí más o menos 100 impactos. Recuerden que por cada 10 decibeles el número de impactos baja multiplicado por 100 o dividido por 100. Así yo puedo resistir 10.000 impactos de 120 decibeles, pero si aumento a 130 decibeles, lo divido entre 10 y me da 1.000 decibeles, 1.000 impactos. Y si lo subo 10 decibeles más 140, lo divido por 10 y me da 100 decibeles. 140 impactos más o menos se pueden recibir 100 al día. Ese es el límite permisible. Recuerden de su TLB de la ACGIH, aquí está la versión del 2024. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace ese seguimiento en el sistema de vigilancia epidemiológica? Cada 2 años, si el TWA, recuerden que el TWA es para 2 horas, tiene sonidos superiores a 95 decibeles. Es decir, yo estoy por encima de la dosis bastante alto. Entonces lo mido cada 2 años.
cada 5 años si el nivel ponderado está por debajo de 95 decibeles. Y cada vez que se cambien de alguna manera en el ambiente, condiciones, se meta una nueva máquina, yo reubico un trabajador, debo volver a revisar la medición ambiental. Entonces recuerden, lo que son las sonometrías y medición cada vez que cambiemos un ambiente determinado o que metamos máquinas o que introduzcamos algún cambio. Bien, eso es el ambiente. Ahora comencemos a mirar qué pasa con los criterios ocupacionales. Muy importante lo siguiente. En términos generales, fíjense que este es el número de personas que se vuelven sordas, que hacen hipoacusia en un momento determinado por la cantidad de años. Entonces tenemos 5, 10 y 40 años. Y de los decibeles. Menos de 80 decibeles no encontramos ningún afectado hasta 40 años. 85 decibeles, ya comenzamos a encontrar 1 de cada 100, 3 de cada 100 a los 10 años y 10 de cada 100 en 40 años de exposición a 85 decibeles. Por eso ahí está fijado el límite permisible. Y de allí para adelante, miren cómo a 115 decibeles, a 40 años, el 75%, 75 personas de cada 100 hacen hipoacusia. Va a haber personas que no la hagan a esa frecuencia o personas que lo hagan más temprano. Recuerden que esto es por distribución de campana de Gauss, donde hay unas puntas donde encontramos pacientes que o son resistentes o que lo hacen más temprano. Eso simplemente, estas medidas de TLB, recuerden que se aplican para el 95% de la población con un 5% de margen de error. No hay certeza absoluta en estos temas, por eso hablamos de probabilidad. La protección auditiva. ¿Cuándo debemos utilizar la protección auditiva dentro del sistema de vigilancia epidemiológica? Primero, es obligatorio a partir de 85 decibeles. ¿Por qué? Porque a partir de 85 decibeles es que hay y aparecen personas ya con daño auditivo. Segundo, existen de copa, insertos en espina de pescado, de instamol para poder hacerlos igual que el oído. Existen muchos de copa. En fin, pero recuerden una cosa que es importante. Entonces, primero, a partir de 85 decibeles. Y segundo, es la última medida, es la menos eficiente y efectiva porque depende del ser humano. Lo más importante y protege al ser humano, pero no es la más importante. Es la menos importante. En los sistemas de vigilancia epidemiológica, en general, en protección, hablamos de que aquellas que apuntan al individuo son las menos eficientes. Entonces, ¿es más eficiente controlar la fuente o es más eficiente controlar el medio por el cual se disemina el oído, que ya hablábamos oído que es sólido, líquido y gaseoso? Muy bien. Las evaluaciones auditivas, cada cuánto evaluamos al individuo. Entonces debemos hacer una preocupacional que nos fija la línea de base y un seguimiento postocupacional. ¿Qué debemos preguntarle al trabajador? Debemos preguntarle varias cosas. Uno, ¿cuáles son sus hobbies? Es que yo escucho iPhone, mi teléfono, radio, muchas horas al día. Mientras voy en el Transmilenio, mientras voy en mi carro, mientras voy en el mío, mientras voy en el Transcaribe, en cualquiera de estos medios de transporte, siempre tienen puesto el audífono y me encanta escuchar música. O voy a fiestas en la costa con Picó, o me voy a la discoteca todos los fines de semana. Eso, digamos que va a generar que la persona tenga una exposición extraocupacional muy alta. Eso debemos preguntarlo. O la exposición a sustancias químicas. Es que tuvo una infección y le dieron un antibiótico como la gentamicina, que es un aminoglucósido. Esa es una sustancia química que puede generar daño en el oído. De hecho, produce hipoacusia. O la vibración, o algunas sustancias químicas del ambiente, como el benceno, el xileno y el tolueno, producen hipoacusia. Muy bien. En general, el ruido por hipoacusia neurosensorial es en proporción directa. 1 con la intensidad de ruido, 2 con el tipo de ruido. Recuerden que les dije que tenía que ser continuo, porque si es de impacto me produce hipoacusia conductiva, no neurosensorial. ¿Qué tanto se expone al día? ¿Cuál es la susceptibilidad individual? Lo podemos medir con cuántas personas de su familia han tenido sordera, si tiene alguna patología. La edad, obviamente, que entre más edad es más susceptible al daño. Recuerden que por eso se da presbiacusia. Si se expone a ruido o autotoxinas por fuera del trabajo, por ejemplo, el DJ, cuando no está trabajando en nuestra empresa. Y la posición del oído frente a las ondas sonoras. Tuvimos un caso con una de estas filarmónicas donde los generadores de ruido estaban a la derecha e hizo hipoacusia del lado derecho primero que del lado izquierdo, donde no tenía, y era simplemente porque los instrumentos que estaban a la derecha tenían la capacidad de los decibeles y la frecuencia para dañar el oído en la zona donde lo tenía el daño. Muy bien.
Recuerden que en la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica debemos tener en cuenta a qué trabajadores los vamos a colocar. Entonces recuerden, EPPs a partir de 85. Personas que incluyo dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, aquellos que están expuestos a 80 decibeles por más de 8 horas. Por eso hablamos 80 decibeles a TWA, exposición de 8 horas al día, 40 horas a la semana. ¿Qué debemos hacerle? Evaluación médica. Incluye hacer la evaluación médica ocupacional y la audiometría. Y los cuestionarios TAMIS, ¿para qué? Para ir detectando quiénes están generando síntomas auditivos, como es el caso del pitico, o que es del tinnitus, o me están reportando que están haciendo algún tipo de actividad que yo puedo detectar que puede generar daño auditivo. Y las pruebas audiológicas que hablamos que era la audiometría. ¿Qué genera en el oído o qué daño genera en el oído la hipoacusia? El ruido en general. Entonces, recuerden que nosotros podemos tener hipoacusia neurosensorial, que es la patología que podemos tener. Pero recuerden asimismo que nosotros podemos tener una cosa que se llama el QAT y el QAP. El QAP es el cambio de umbral auditivo temporal y el QAT, el QAP, correcto, es el TTS o el PTS. Muy importante lo siguiente, esto es simplemente las siglas en inglés de QAT y de QAP. ¿Qué es importante? Las personas pueden tener cambios temporales del umbral auditivo. Por ejemplo, usted se va a una rumba toda la noche y pone el sonido a toda mecha. Está Doctor, pegado veo allí. la pantalla congelada, discúlpeme. Está allí. Perdón, Doctor, escucho la imagen está congelada. mi imagen. Sí, señor. O sea, mi imagen de lo que están viendo o el PowerPoint. No, su imagen, su cámara como tal. Ok, Listo. debe ser un Ahora tema de frecuencia. ¿Ahí? Ok, sí, doctor, ya. listo. Muy bien. Recuerden además de eso lo siguiente. El ruido no solamente deja sordas a las personas, tienen problemas de cardiovasculares como la hipertensión arterial, tienen problemas como un aumento de la motilidad gástrica y aumento de la secreción digestiva, por ende también les da gastritis. Se disminuye el recuento de eosinófilos, aumenta el potasio, aumenta la adrenalina, aumenta la glicemia, hace un síndrome suprarrenal, genera insomnio, irritabilidad y problemas de comunicación y de habla. Entonces, el ruido no solamente genera estos daños, por ende, cuando yo hago el interrogatorio de mi paciente, yo tengo que tener en cuenta los efectos extraauditivos que se van a generar, aunque la persona tenga hipoacusia. Muy bien. Importante, cuando yo implemento estos programas, tener en cuenta el diagnóstico. Entonces yo puedo hacer el diagnóstico con la audiometría, súper importante, pero también como médico puedo utilizar pruebas como el RINE, el Weber y el Schwarzbach, que son básicamente tapar el conducto auditivo para verificar si estamos teniendo conducción ósea o si esa sordera mejora al transmitirlo por la vía ósea. Entonces recuerden que además de eso hay unos criterios. Casi siempre la hipoacusia es neurosensorial, cierto ruido continuo. Casi siempre es bilateral, pero el hecho de que sea unilateral no significa que no sea por ruido. Afecta primero las frecuencias agudas y genera lesión en esta zona y obviamente casi nunca es profunda, casi nunca se pierde de manera profunda. Obviamente las exposiciones previas, como es el caso que les decía yo, al ruido ambiente o al sonido de la música, predisponen a que la persona sea más sensible. Bueno, y básicamente estos son los criterios que nos dice ACGIH que podemos tener. Médicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El diagnóstico diferencial, o sea, ¿qué otras patologías pueden generar hipoacusia? Entonces hablamos de traumas craneoencefálicos, de trauma acústico, de alteraciones vasculares súper importantes, fístulas, el síndrome de Meniere, alteraciones congénitas, por ejemplo, cuando los niños han nacido con un grupo de sangre y quedan amarillitos, ese kernicterus puede generar hipoacusia, o una anoxia neonatal también puede generarlo, o tener ototóxicos. Y voy a hablar un poquito de esas causas que casi nunca se mencionan, porque siempre pensamos hipoacusia, ruido. No, medicamentos como por ejemplo aminoglucósidos, que son antibióticos, los diuréticos como la hidroclorotiazida, que se dan hipertensión arterial, antibióticos como la ampicilina, el cloranfenicol, la eritromicina, pueden en dosis tóxicas dañar el oído. El enalapril, que se utiliza para la hipertensión arterial, también puede generar problemas de oído. El ibuprofeno, ¿se acuerdan? Para que la llegada no les dañe la salida,
ese era el tema. Ese ibuprofeno, que es antiinflamatorio, genera también hipoacusia en dosis tóxicas. El naproxeno, la aspirina, bueno, y algunos otros que he mencionado acá. Muy bien. La audiometría, recuerden, primero cómo se traza, está en la parte superior. Le hacemos impedanciometría para mirar cómo está el tímpano. La logoaudiometría para mirar cuánto capta en lo vocal. Y los potenciales evocados de tallo cerebral que me permiten descartar que la persona no me esté diciendo mentiras sobre la hipoacusia. Muy bien. Hay una cosa que es importante tener en cuenta y es la siguiente. Tenemos un paciente y este paciente puede tener una hipoacusia neurosensorial. Las hipoacusias neurosensoriales en general pueden generarse por muchos motivos, como ya lo habíamos mostrado, no solamente por la hipoacusia. Y obviamente allí estamos generando en decibeles lo que son los tipos de sordera. La audición normal va entre los 10 y los 20 decibeles y es lo que está en azul. Pero recuerden también que se puede generar daño cuando está entre la zona anaranjada, entre 80 y 90 decibeles y más de 100 decibeles, que es la zona de tipo rojo. Muy bien. La audiometría tonal tiene que hacerse de acuerdo con la guía de atención integral en salud ocupacional que me muestra las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 3000. Estas son importantísimas para calificación, pero en general trabajamos hasta 6000 y 8000 Hz. Se debe dar reposo auditivo, que no significa ponerle al trabajador los protectores auditivos, sino que debemos hacer un seguimiento del trabajador a este nivel para que él quede escuchando de manera correcta en la audiometría. Hacemos dos tipos de audiometrías, las audiometrías de seguimiento del trabajador y las audiometrías que son ocupacionales y las audiometrías clínicas, que son las que se hacen con cabina sonoamortizada en un ambiente como es una clínica, por ejemplo, o un sitio de evaluación ambiental. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la vigilancia médica? Si yo estoy expuesto a más de 100 decibeles, los hago semestral. Si estoy expuesto entre 82 a 90 decibeles, anual. Y cada 5 años la hago si la exposición está cercana o por debajo a los 82 decibeles. Entonces, fíjense cómo está atado la exposición a la evaluación anual. Y esto debe estar dentro del sistema de vigilancia epidemiológica. Los cambios de umbrales auditivos. Doctor, Dime. discúlpeme, es que no se ve su imagen, no sé si puede activar la cámara nuevamente, por favor. El sistema bloqueó la cámara porque parece que el ancho de banda estaba generándome problemas. Ahí la puedo volver a activar. Me dicen si genera disminución de lo que están viendo. Bueno. Listo, sí, ya se ve bien. Bien. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces viene el cambio de umbral auditivo, el QAT temporal y el QAT permanente. Si tenemos un QAT, yo tengo que estar vigilante de esos trabajadores. Pero si tenemos un QAP, un cambio de umbral permanente, se registra en cualquier frecuencia por 15 decibeles y voy a registrar que se generó ese cambio de umbral auditivo. Muy bien. Y voy a generarlo y voy a hablar solamente una cosa antes de terminar y es lo que tiene que ver con el QAP y el QAP, pero además de eso con esas escalas que se manejan a veces de Eli, Sal y Larsen. No se utilizan en sistema de vigilancia epidemiológica, están mandadas a recoger en términos de lo que nosotros manejamos en seguridad y salud en el trabajo. Utilizamos los cambios de cualquier frecuencia en 15 decibeles. ¿De acuerdo? Y recuerden, hipoacusia, neurosensorial por ruido, luxación de huesecillos y ruptura del tímpano, las patologías más frecuentes por ruido continuo, por exposición a ruido continuo laboral. Los umbrales auditivos, obviamente, no utilizamos corrección por presbiacusia. No suponemos que las personas tienen, por la edad, pérdida auditiva. Tenemos que demostrarla. Segundo, cualquier desplazamiento por encima de 15 decibeles o igual en cualquier frecuencia, lo registramos como una pérdida auditiva. Y si eso sucede, yo inmediatamente repito la audiometría, verifico el cambio y si se da el cambio, inmediatamente lo mando a valoración por parte de la fonoaudióloga para registrar en una audiometría de confirmación el cambio de umbral auditivo. Y así trabajamos los sistemas de vigilancia epidemiológica. Fíjense cómo fuimos trabajando. Ambiente,
y ser humano. Les dejo unas referencias bien importantes sobre el tema de hipoacusia neurosensorial para que ustedes la puedan mirar. Ahí están los links para que lo puedan mirar. 2 articulitos y 2 guías para que lo puedan manejar, para que tampoco sea una gran cantidad de información. Pero, Oscar, si quieres, entremos y hagamos nuestra segunda y final evaluación, a ver cómo cambió o se mantuvo la tendencia en cuanto a lo que logramos no aprender. A ustedes, muchas gracias. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta de nuestro sondeo. Ruido es A, todo sonido indeseado, B, sonidos con frecuencia de 40 decibeles, C, sonidos en frecuencias conversacionales, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, todo sonido indeseado, 38%. B, sonidos con frecuencia de 40 decibeles, 15%. C, sonidos en frecuencias conversacionales, 3%. D, ninguna de las anteriores, 2%. E, todas las anteriores, 42%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta primera pregunta. Muy bien, nos fue muy bien. Pasamos de una positividad en la respuesta. Recuerden que ruido es todo sonido indeseado. Pasamos del 29 al 38%, es decir, un 33% de aumento o un 10% de manera general. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las herramientas para medir el ruido son A, sonometría, B, análisis de frecuencia, C, dosimetría, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sonometría 30%, B, análisis de frecuencia 4%, C, dosimetría 4%, D, ninguna de las anteriores 3%, E, todas las anteriores 59%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor? La respuesta aumentó en positividad del 43% al 59%. Todas las anteriores, recuerden, sonometría, medición de bandas de octavo de frecuencia y la dosimetría personal. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Las patologías producidas por ruido continuo son A, hipoacusia neurosensorial por ruido, B, luxación de huesecillos, C, ruptura de tímpano, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, hipoacusia neurosensorial por ruido, 15%. Luxación de huesecillos, 0%. C, ruptura de tímpano, 5%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y todas las anteriores, 80%. La última pregunta, doctor. La respuesta nos fue súper bien, es la E. Pasamos de un 55% a un 80% en la positividad de la respuesta. Oscar, hay algunas preguntas. ¿Crees que tengamos tiempo para resolver unas 2 o 3 y ya hice alguna acumulación de algunas de ellas? Sí, doctor, podemos responder algunas. Bueno, hay 2 preguntas que tienen que ver con el cerumen. Los seres humanos producimos cerumen de manera normal y la forma en que lo sacamos es al masticar. Al masticar vamos comprimiendo el conducto auditivo externo y va saliendo. La temperatura ambiental también tiene que ver un poco con esa salida. Entonces uno debe limpiar la parte externa para que salga el cerumen externo. No hay ninguna patología relacionada con, digamos, con una alta producción o una baja producción de cerumen. En general, no existen muchas patologías de disminución de la producción de cerumen o de un aumento como tal de ellas. Entonces, si se genera mucha, perfecto, no hay ningún problema. El cerumen es protector del oído. ¿Qué sucede? Que debe retirarse de esta manera que les comento. Y si tienen alguna producción excesiva, hay que ir al otorrino porque ahí tocaría entrar a hacer algunos exámenes que son un poco más sofisticados que los que podemos hacer en medicina ocupacional. Esas fueron 2 de las preguntas, Oscar. Y otra tiene que ver o tuvo que ver con el proceso, dice, esto fue Jennifer y una persona que nos escribía desde Arauca.
Muchas gracias para esta persona que nos está viendo desde tan lejos. Y obviamente los que están cerca también. Dexi Aidema nos pregunta, ¿el vértigo sucede cuando hay una falla en el oído? Sí, pueden acompañarse los dos. Recuerden que el uno va por los conductos semicirculares y el ruido va por el caracol. Entonces, usualmente cuando hay, por ejemplo, una infección o una gripe o cualquiera de estas que está generando daño en un lado, genera daño en el otro. Entonces, usualmente la hipoacusia se acompaña de vértigo y a veces también al contrario. Entonces, allí, como les digo, y más si es del nervio o a nivel cerebral, porque allí están unidos los dos circuitos. La hipoacusia produce en acto de incapacidad del trabajador. No entendí muy bien. En general, no entendí muy bien la pregunta, pero sí se pueden generar incapacidades por hipoacusia, dependiendo, por ejemplo, si hay dolor o si hay un tinnitus muy grande que puede generar el tema. Dice que los tapaoídos, este es de Andrés Romero, dice los tapaoídos de inserción que son hechos a la medida del oído, ¿son recomendables o no? Sí, haciéndole el barrido de frecuencias. Recuerden que dependiendo de la frecuencia, daña diferentes zonas del caracol. Igual, depende del índice de atenuación, el tipo de ruido externo. Si yo tengo 120 decibeles, muy seguramente los Distamol no serán los mejores en determinadas frecuencias para mejorarlos. Por eso utilizamos, por ejemplo, inserto y de Instamol. Obviamente, y de copa externo. Los de insertos obviamente son más molestos que los externos, que también me hacían esa pregunta. Y en estas dos preguntas el punto es, el tipo de elemento de protección personal adecuado es el que corresponda con el tipo de ruido. Entonces yo miro el tipo de ruido y mido en qué frecuencias ese protector auditivo me protege y cuántos decibeles. Recuerden que eso no es que protege 70 decibeles o 30 o 40 decibeles y está perfecto. Toca preguntar en qué frecuencia, porque puede ser que en una sea muy alta la protección y en otras muy baja. Y justo el ruido esté al contrario, entonces no me daría una muy buena protección. Digamos que evacué como unas 6 o 7 preguntas, hay muchas más, hay muchas más, pero por ahora creo que alcanzamos hasta ahí, Oscar, para no excedernos mucho en nuestro tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, no solo por su asistencia, sino por sus preguntas, y bueno, gracias a Oscar y al ingeniero por el tema. Continúa, por favor. Doctor Cristian, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo.
Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.